versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle. ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron. ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? Dijo. No soy. Y respondió. No. Entonces le dijeron. ¿Quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo. Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el culto pasado habíamos compartido el capítulo 1, versículo 1, donde está escrito: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Habíamos hablado que en el lenguaje hebreo, la palabra verbo quiere decir dabar, que significa palabra, que es palabra. La palabra verbo en griego es logos. ¿Sabían ustedes que en griego es logos? Pero entre logos y dabar, ¿hay alguna diferencia? Aparentemente puede ser que no, pero sí, porque logos representa cualquier acción, cualquier movimiento de un sujeto, para los griegos. Pero dabar, para los judíos, representa la escritura de Dios, la enseñanza de Dios. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que en el principio era dabar, está haciendo entender que al comienzo de todas las cosas, o las cosas con la cual comenzaron todo, era con la palabra. Y eso se confirma en Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí está diciendo, más antes que los cielos y la tierra estaba la palabra. Y precisamente, ¿con qué hizo todas las cosas Dios? Con su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Juan está queriendo hacer entender? Nosotros, cuando estudiamos el libro de Juan, no tenemos que estudiar nomás desde el punto de vista, es un libro que dice, no, hay un mensaje que Juan está queriendo llevar a un determinado grupo, a una determinada persona. En el caso de Lucas, habíamos ya aprendido que Lucas, precisamente más su audiencia era gentil, pueblo gentil. Pero Juan va más dirigido al pueblo judío. ¿Cómo vamos a ver eso? Porque hay muchos términos aquí que solamente lo entendería un judío, que muchas veces nosotros ni entendemos qué significa y pasamos de largo, ¿no? Y no sé por qué dirá eso, debe ser alguna cosa rara, y pasamos de largo, porque no somos judíos. Entonces, si queremos entender la carta de Juan, tenemos que entender el pensamiento judío. Es importante, ¿no?, para poder abrir nuestro entendimiento hacia lo que Juan quiere decir. Y es una de las cartas que la gente considera muy importante, donde se manifiesta el amor de Dios, la grandeza de Dios, pero muy poco comprendida. Ese es el problema. El versículo 19 comienza diciendo así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Qué es lo que Juan el Bautista estaba haciendo en el desierto para que llame la atención? ¿Qué creen ustedes que Juan el Bautista estaba haciendo? Hoy vamos a dar un vistazo para saber qué era lo que Juan estaba haciendo. De una vez vamos a averiguar, buscando textos bíblicos. Realmente, ¿qué era el trabajo de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que era su trabajo? ¿Gritar en el desierto? ¿Bautizarle a Jesús? ¿Qué era su trabajo? ¿Por qué él venía bautizando? Y eso le causó preocupación a la gente. Y los fariseos enviaron personas para preguntarle: ¿quién eres tú?
En el tiempo en que Juan estaba bautizando, había rumores, se rumoreaba de que el Mesías iba a empezar a aparecer por esos tiempos. Se creía así. Se pensaba que iba a aparecer. Entonces la gente estaba tipo expectante. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Así estaba todo. Entonces aparecía una persona que empezaba a hablar algo que solamente el Mesías tendría que, según las Escrituras, manifestar. Y eso nosotros vamos a comprobar por algunos textos de la Biblia. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres tú? Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Ya, él no es el Cristo. Le confundieron primero con el Cristo. Después le confundieron con Elías. Y finalmente le confunden con el profeta. ¿Quiénes serían estos tres personajes para que le hayan confundido? ¿Será que hay alguna mención de ellos antes en la Biblia? Hay en la Biblia. Por eso, antes de avanzar, me gustaría analizar este punto. Primero el versículo 22. Le dijeron pues: ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Quiero leer una parte de la Biblia. Primeramente, San Lucas, capítulo 1, versículo 76. San Lucas 1, 76. Propósito de Juan el Bautista. Esto es muy importante lo que vamos a averiguar, porque para entender al Mesías, para entender lo que el Cristo va a hacer, nosotros tenemos que entender al que vino a preparar su camino. Si Juan el Bautista era el que vino a preparar el camino, entonces tenemos que entender qué es lo que vino a hacer él, para que el Mesías cumpla su función en nuestra vida. San Lucas capítulo 1, versículo 76, dice así. Propósito de Juan el Bautista. Aquí está justamente hablando, papá de Juan Bautista, Zacarías. ¿Qué está diciendo acerca de este niño? Cuando no había niño. Y tú, versículo 76, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cuál era el propósito que Juan Bautista tenía en esta tierra? Preparar el camino para Jesús. ¿Cómo? ¿De qué manera? Miren lo que dice en el versículo 77. Ven bien, ¿cómo Juan Bautista tenía que preparar el camino del Señor? ¿Qué dice ahí? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Sale ahí una palabra, conocimiento, ¿no? Conocimiento, ¿a qué se refiere? ¿Qué es conocimiento? Para que una persona dé conocimiento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enseñar algo, ¿no? Tiene que mostrarles algo, ¿no? Tiene que instruirles en algo. Y ese algo, ¿qué haría que obtengan ellos? ¿Qué dice ahí? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ese conocimiento que Juan Bautista le iba a infundir a estas personas, iba a darle salvación, dice. ¿Y en qué se basa la salvación? Dice ahí, para perdón de sus pecados. Así está escrito. Entonces, el trabajo de Juan Bautista era el siguiente. Tiene que darle a conocer al pueblo un mensaje que pueda hacer que el pueblo obtenga la salvación, y esa salvación la obtendría a través del perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo en desobediencia durante muchos tiempos, durante muchos años. Ese es un versículo que quería compartir, pero hay otro, San Lucas capítulo 3, ahí mismo. Vamos a ver si es así. Ya cuando Juan Bautista creció, ¿qué hizo? San Lucas capítulo 3, versículo 10. San Lucas 3, 10. Esto ya es Juan Bautista de grande, cuando ya creció. A ver si es cierto lo que decía su padre. Dice así. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Atienda, ¿por qué le pregunta esto la gente? Porque más arriba, y yo no he leído más, pero más arriba él está diciendo, el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la persona que entiende que si tiene mal corazón, si no da buen fruto, va a ser echado al fuego, ¿qué es lo que entiende?
¿Qué representa el fuego? ¿Qué le está haciendo entender Juan a ellos? Si ustedes no tienen el arrepentimiento en el corazón, el retorno a la verdad, no van a obtener la salvación. Tienen poca posibilidad de obtener la salvación. ¿Y eso qué hizo en la gente? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Dijeron así o no. Versículo 10. Y la gente le preguntaba, versículo 10, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, atiendan bien lo que Juan el Bautista les dijo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿De dónde sacó esto Juan el Bautista? Él de su cabeza nomás. ¿De dónde creen que él sacó este dicho? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, dé al que no tiene. Comparta. ¿De dónde él saca estas cosas? De los libros de Moisés. De los escritos de Moisés. Ahora por falta de tiempo no podemos compartir. Pero pueden leer ustedes. Levítico 19, el libro de Deuteronomio. Cómo tenían que ellos tener el trato con su semejante. Entonces Juan el Bautista, ¿qué está haciendo? Le está mostrando lo que en el libro de Moisés está diciendo para que ellos tengan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me entienden o no? Y sigue más. El versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes son publicanos? Son los que cobraban los impuestos por medio de Roma, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacían al cobrar los impuestos? Robaban, cargaban a su bolsillo más. Entonces, ellos como al llegar a Juan Bautista le está diciendo que si ustedes no hacen frutos dignos de arrepentimiento, el hacha ya está preparada, el que no da buen fruto va a ser echado al fuego. Entonces, ellos ¿qué sabían? Nosotros hemos estado viviendo mal, hemos estado robando al pueblo, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Juan Bautista? ¿Atiendan? Versículo 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Una vez más, ¿de dónde sacó esto Juan Bautista? No exijáis más de lo que está ordenado. ¿De dónde sacó? ¿De su cabeza? También de los escritos de Moisés. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Calumniéis igual que no diga mentira, no diga cosas que no son ciertas por otras personas. Y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, así estaban pensando, ¿será que este es el Cristo? ¿Por qué? Porque él está mostrando la verdad, las escrituras, la palabra en su esencia pura. Creo que este es el Cristo. El versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros entendemos que Espíritu Santo es que esa palabra que Juan el Bautista le está mostrando va a causar efecto en sus vidas. Va a haber un poder que va a hacer que esa palabra funcione en su vida. ¿Por qué? Porque el fuego significa para los judíos purificación. Cuando Juan está diciendo Espíritu Santo y fuego, no quiere decir que los va a quemar, como dicen algunos, ¿no? Algunos han dicho que los voy a consumir, los voy a quemar, los voy a mandar al infierno. No, quiere decir que va a quemar sus pecados, sus suciedades. Purificación, va a purificar sus corazones. Juan no tenía ese poder. No entiendo, ¿no? Ese poder Juan no alcanzaba. El poder de Juan hasta dónde llegaba a hacer que la gente quiera acercarse a la verdad, a la palabra. Cristo tenía el poder de que esa palabra funcione en tu corazón y que esa palabra, que tus pecados sean borrados. Eso solamente Cristo tendría el poder. Miren qué dice más. Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El versículo 18 dice así. Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba, ¿qué dice ahí? Las buenas nuevas al pueblo. ¿Quién anunciaba las buenas nuevas? ¿Quién está anunciando las buenas nuevas? Juan el Bautista. Sí. Por eso le confundían con el Cristo. Significa que lo que Juan el Bautista hacía no era diferente, porque Jesús también vino a anunciar las buenas nuevas, ¿no?
¿Recuerdan que en Hebreos 4 dice, temamos pues? Sí. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y después que dice, porque también a nosotros, se incluye él y los demás, se nos ha anunciado las buenas nuevas, igual que a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas que estaban en el desierto. Entonces las buenas nuevas no solamente aparece con Juan el Bautista. También el apóstol Pablo dice que recibió las buenas nuevas. También el apóstol Pablo está anunciando, se le anunció a los hebreos las buenas nuevas. También Jesús anunció las buenas nuevas. También a los israelitas en el desierto se le anunció las buenas nuevas. ¿Cuál sería esa buenas nuevas? Y eso vamos a ir investigando más adelante. Bueno, quiero ver otro versículo. Isaías 49. ¿Por qué la gente creía que Juan el Bautista sería el Cristo? Ya nosotros tenemos pistas. Porque ¿qué está haciendo Juan el Bautista? ¿Qué está haciendo? Está anunciando las buenas nuevas. Son cosas que tenía que hacer el Mesías. O sea que no es solamente que Juan el Bautista se pasaba gritando ni nada. Él predicaba, él compartía la palabra de Dios a las personas. ¿Qué dice aquí en Isaías 49? Isaías 49. Isaías 49, versículo 5. Isaías 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Aquí sale una profecía acerca de alguien que iba a través de su palabra, a través de su manifestación, hacer que el pueblo empiece a unirse, que Israel empiece a congregarse. ¿Qué es lo que en este momento aparentemente estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba uniendo al pueblo, ¿no? Estaba trayendo al pueblo, ¿no? Entonces todas las personas pensaban, ¿será él el Cristo? Porque todos están viniendo. ¿Y qué les estaba anunciando Juan el Bautista? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas son la palabra de Dios, la escritura de Dios. Eso que producía en el corazón de las personas que quieran volver a Dios y dejar el camino en que estaban viviendo. Eso producía. A eso se le llama el arrepentimiento. Por eso dicen en Lucas que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es bautismo de arrepentimiento? Cuando una persona retorna la palabra, y bautismo quiere decir, decide dejar el camino que está llevando y quiere caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso estaba haciendo Juan el Bautista. Eso hacía la persona que venía para bautizarse con Juan el Bautista. No es simplemente que venía ahí y hablaba, sino realmente venía en busca de esa verdad. Le llamaba la atención la predicación de Juan el Bautista porque era la palabra. Ahora, ¿qué faltaba? Como les dije, alguien que manifieste con poder esa palabra en su corazón. Bueno, esto es por lo que ellos pensaban que era el Cristo, pero también le confundieron con el profeta, y eso quiero leer aquí, Deuteronomio capítulo 18. ¿Quién era este profeta que hablaba la Biblia? Deuteronomio capítulo 18. Para poder entender estos puntos, nomás estamos compartiendo estos textos bíblicos, para que una vez sepamos quién era Juan el Bautista. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 18, dice así: profeta les levantará de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto ya Dios le había dicho a Moisés, que se iba a levantar un profeta, como Moisés, que le iba a hablar toda la palabra que Dios ponga en su boca. ¿Y cuál iba a ser la consecuencia de no oír a este profeta? El versículo
19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. Yo le pediré cuenta. Entonces, atienden muy bien lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué estos fariseos, estos judíos, le confundieron a Juan el Bautista con este que Moisés anunció que iba a venir un profeta? ¿Qué es lo que ese profeta tendría que venir y hablar al pueblo? ¿Qué tendría que hablar? Palabra de Dios. Palabras que Dios pondría en su boca, como puso en quién? En Moisés. ¿Y Juan el Bautista qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba hablando la palabra de Dios, que Dios también habló por medio de Moisés. Las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué él no sería el Cristo? ¿Qué le falta a él para ser el Cristo? Él mismo explicó: yo solamente les bautizo con agua. Agua quiere decir, les sumerjo en la palabra. Agua representa a la palabra de Dios en la Biblia. ¿Es así o no es así? Él les está introduciendo a la persona en la palabra. Pero ¿qué necesita esa palabra en la vida de esas personas? ¿Qué necesita? Poder, espíritu y purificación. Porque en el corazón de ellos había el pecado. ¿Me entienden o no? Por eso él decía: viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Entonces, cuando una persona está recibiendo la palabra, está escuchando la palabra, si esa palabra queda como letra, ¿tiene fuerza o no? ¿Sí, vale algo o no? ¿Qué dice en la Biblia? Por eso el apóstol Pablo decía: la letra mata. Cuando te carga de letra, pero no tiene fuerza ni función en tu vida, no sirve. Es como las 5 vírgenes insensatas. La lámpara en la Biblia representa la palabra. 5 de ellas tenían la lámpara, pero apagada. 5 tenían encendidas. La luz, que representa la manifestación y el poder de la palabra en tu vida. Si una persona tiene la palabra de Dios en su corazón, esa palabra tiene que manifestarse o no, tiene que verse para que funcione. Hoy en día, que nosotros vemos la mayoría de las personas, pura palabra, 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 pero nada de luz. Más bien tiniebla vemos en su vida, oscuridad. ¿Es así o no es así? Pura oscuridad. Es poderoso en la escritura, manifiesta. No, pero te voy a discutir la Biblia, no, pues en día macanar, discutir, pero a la hora de vivir eso, ahí sí fracasó. Ahí sí no tiene fuerza. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando en este punto. Bueno, ahora, ¿por qué le comparaban con Elías? Aunque Juan el Bautista dijo: yo no soy Elías, pero vamos a ver lo que en San Lucas decía acerca de él, comparándole con Elías. ¿Ustedes entienden qué hizo Elías? ¿Sabían qué hizo Elías? Vamos a ver. Juan Bautista dijo: yo no soy Elías. Pero ¿qué dice acá en San Lucas, capítulo 1, cuando el ángel le estaba hablando a su padre acerca de este niño? Miren, atiendan muy bien qué dice, para entender por qué le confundieron con Elías. Los judíos no eran tontos, los judíos eran conocedores de la palabra. Cada vez que ellos veían algo, esto parece que es el Cristo o Elías. Por eso le estoy diciendo, son terminologías de que los judíos saben muy bien. Como nosotros no somos judíos, no entendemos de qué están hablando. Pero al introducirnos en el mundo de los judíos, por eso ellos pensaban que era tal vez el profeta, era el Cristo o era Elías. ¿Me entienden, no? Cuando ya empezamos a tener la mentalidad como tenían los judíos. ¿Y es importante o no conocer esa mentalidad para entender la palabra? San Lucas capítulo 1, aquí el versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué se regocijarán de su nacimiento? ¿Por qué habrá felicidad por el nacimiento de Juan? 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Ahora nosotros entendemos qué es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Tener abundantemente el poder de la palabra manifestándose en tu vida. Eso es, en pocas palabras. Eso es lleno del Espíritu Santo. No es lleno del Espíritu Santo a hacer mucho show, ni mucho baile, ni nada.
sino realmente uno ve en esa persona que la palabra de Dios, en la manifestación de Dios, el corazón de Dios se manifiesta en su vida, se ve en su vida. Esta persona está llena del Espíritu Santo, porque vive, anda, habla, actúa como dice la Biblia. Eso se va a ver en Juan. ¿Y cómo nosotros veíamos que Juan vivía? Juan no vivía sujeto a este mundo. Juan no vivía teniendo esperanza en este mundo. Ni siquiera usaba ropa de este mundo. Él usaba ropa de camello. ¿Qué comía él? Miel silvestre, langostas, para no ir en el mercado a comprar, para no ahí nomás vivía. Él se dedicaba, significa eso, 100% al estudio de la palabra. Una persona que vivía de la forma que vivía Juan, quiere decir que decidió abandonar el sistema, el mundo, y irse al desierto a aprender la palabra, y desde ahí clamaba y gritaba y llamaba a la gente. Y la gente iba a él, porque veía su entendimiento de la Escritura. Ese era Juan el Bautista, cosa que ya no se veía ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué se veía en Jerusalén? Hipocresía, corrupción, trampas, todas esas cosas se veían. Robo, mentiras, religiosidad, fanatismo, eso se veía en Jerusalén. Lo que actualmente nosotros podemos contemplar también en las grandes denominaciones. Aparentemente grandes denominaciones al servicio de Dios, pero ¿qué es lo que dentro de ellos reina? Hipocresía, falsedad, mentira, intereses apartes. Entonces Juan está, no, yo no quiero nada de esto, yo me voy. Él se va al desierto y ahí, al estudio de la palabra, a la profundidad de la palabra, porque para esto él fue llamado, para preparar el camino del Señor. ¿Y cómo se prepara el camino del Señor? Escudriñando la palabra, leyendo la palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos preparar el camino del Señor en la vida de las personas? Compartiéndole las buenas nuevas, predicándole el bautismo del arrepentimiento, el retorno a la palabra. Estamos preparando el camino del Señor en la vida de esa persona. Lo que muchas personas hoy no quieren más hacer. No, vos tenés que decirle nomás que Jesús murió por su pecado y ya está. ¿Para qué pico tanta palabra le vas a cargar a la persona? No, pico a entendeta. Entonces uno hace vana la cruz de Cristo. Así decía Pablo. Por eso, fíjense, ¿por qué hoy en día la mayoría de los llamados cristianos están como están? Porque ellos entendieron una cosa. Aquel día acepté a Cristo como mi Señor, un ejemplo, ¿no? Y Salvador. Cristo se hizo uno en mi corazón. Así entendieron y ahí nomás ya. De ahí no quieren más nada, no me meta más nada, no me diga más nada, no quiero saber más nada. Yo ya le tengo a Cristo, ya soy cristiano, ya tengo el sello acá, ¿ven? Fíjense el sello, ya estoy sellado. Y ya cómo viven después. Rechazando, menospreciando, tirando la palabra de Dios y viviendo peor que vive un mundano. ¿Será que Cristo está feliz con esa clase de personas? ¿Ese es uno de sus convertidos? ¿Ese es uno de sus purificados? ¿Ese es uno de sus llenos? No, ese no es. Ese no ha sido preparado para recibir al Señor. La verdad. ¿Qué dice acá? Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará, versículo 16, que muchos de los hijos de Israel, ¿qué va a hacer? Se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Y cómo puede hacer Juan el Bautista eso? ¿Cómo podemos hacer nosotros que las personas se conviertan a Dios? Llamándoles al arrepentimiento. ¿Y qué es llamarle al arrepentimiento? Regresen a la palabra, vuelvan a la palabra, mostrándoles las buenas nuevas. La confusión de muchos es que muchas personas piensan, ¿pero acaso en Israel no se anunciaba la palabra? Parecía que sí. Parecía que ellos estaban estudiando la Biblia. Parecía que en el templo se enseñaba la Biblia. Pero sabemos que no era así. Porque cuando viene Jesús, ¿qué encuentra ahí? ¿Qué es lo que encuentra Jesús en el templo? Mercadería, negocios, comercios, estafas, fariseos, ladrones, saduceos, mentirosos, amadores del poder, amadores de la riqueza. ¿Qué tiempo van a tener para estar escudriñando la palabra? Hace rato que ellos abandonaron el estudio profundo de la Escritura. ¿Me entienden? Por eso él confrontaba con ellos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra,
pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me andan enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, dice. Enseñanza de hombre, costumbre de hombre, eso es lo que ellos enseñaban. Y Jesús venía a restaurar, a hacer otra vez que el pueblo se convierta a Él por la palabra de Dios. Eso venía a hacer. Hasta en este caso estamos hablando de Juan Bautista. Solamente estamos hablando de Juan Bautista recién. Imagínense cuando lleguemos a Jesús, que venía a preparar el camino. Esto es, hermanos, preparar el camino del Señor. Para que el corazón de esa persona, entonces si Juan Bautista ya con esto arrancaba, imagínense lo que sería cuando venga el Cristo, cuando venga Jesús. La gente estaría expectativa. ¿Sí o no? Porque Él ya les estaba dando, ¿cómo se dice? El anticipo, la introducción del mundo de Dios, del cual ellos estaban ya hace mucho olvidados por causa de la religiosidad que reinaba en el ambiente. Cosa que actualmente vemos igual. Actualmente también la gente está ya lleno de religiosidades, doctrinas por aquí, doctrinas por allá, creencias por aquí. No, pero nosotros pensamos así, nosotros pensamos así. Ya hay que volver a lo que la Escritura dice. ¿Por qué somos tan duros de volver a la palabra? Porque no, pero yo quiero escuchar primero qué dice tal pastor sobre esto. Primero voy a escuchar cómo él opina. No, vamos a volver a lo, ¿cómo dice la Biblia? No, pero sí, así dice, pero puede ser que el pastor A, el pastor B, el pastor C piensen diferente. Y ahí otra vez, nos volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está hablando acerca de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué espíritu de Elías? ¿Recuerdan qué hizo Elías? En el tiempo del profeta Elías surgió un rey llamado Acab con su esposa Jezabel, que empezaron a eliminar a todos los profetas de Dios y empezaron a establecer a Baal como profeta, como Dios de Jerusalén, de Israel, perdón, Dios de Israel. Entonces Elías le dijo, ustedes han abandonado al Dios de su padre, no va a llover durante 3 años hasta que yo diga. Entonces el pueblo empezaba a sufrir, ¿o no? No había lluvia, vivía con sufrimiento, vivía con desesperación. Acab le hizo creer al pueblo que por causa de Elías estaban sufriendo así. Un día Elías decidió confrontarse con él. Traedme aquí todito tus profetas. Y vino todo el pueblo. Y el pueblo le mira a Elías, tú eres el culpable, por causa de vos sos culpable. Es igualito que hoy la gente también cuando quiere negarle a Dios. Por causa de Dios ocurren esta desgracia. Mira, ¿dónde está el Dios, que es amoroso? Mira las guerras, mira las catástrofes. Mira el hambre que hay. ¿A quién le quieren culpar todo? A Dios. Entonces cuando vos sos predicador de ese Dios, no, tu Dios es así. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ustedes ahora están siguiendo ¿a quién? ¿A Jehová, el Dios de la palabra, o a Baal? A Baal le están siguiendo. Decídanse, ¿a quién le van a seguir? Si van a seguir a Baal, sigan a Baal. Si van a creer a Jehová, crean en Jehová. Pero no estén pensando, ¿será que Dios, será que no? En ese momento, Elías le mostró a ellos el poder de Dios. Los profetas falsos clamaron a su Dios, no le respondió. Cuando Elías clamó, Dios le respondió y el pueblo vio eso. Y el corazón del pueblo cambió otra vez hacia Dios. Esto mismo está haciendo Juan el Bautista. ¿Dónde está clamando? En el desierto, donde no hay nada de religiosidad, donde no hay esperanza, donde solo se puede esperar la manifestación de Dios. En la ciudad, en el templo, hay muchas posibilidades, hay muchas corrientes, pero en el desierto solo puede esperar la manifestación de Dios. Así estaba escrito. Bueno, volvamos a San Juan. San Juan, para ver qué más decía. Versículo 22, San Juan capítulo 1, versículo 22. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Así le preguntan, ¿qué? Va eren de Yehewi, así no. Va eren de Yehe. ¿Y qué le responde?
Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Fíjense que Juan el Bautista le toca a ellos para presentarse un versículo o una parte, una vez más, del libro de Isaías. Y claro, como yo no tengo interés de saber estas cosas, el siguiente versículo, pero como yo sí ahora tengo interés de saber por qué Juan mencionó ese texto de Isaías, entonces tengo que irme a Isaías o no. ¿Tengo que irme o no? Tengo que saber por qué Juan se consideró que él era ese personaje que sale en Isaías 40. Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Vamos a mirar. ¿Qué dice en Isaías 40? ¿Qué pasó? Como nosotros no somos judíos, los judíos cuando se les explica así, ellos ya entienden todo. Pero como nosotros no somos judíos, es como un diccionario. Tenemos que buscar en el diccionario otra vez qué significa esto, qué significa, porque queremos entender bien, ¿no? Nosotros queremos entender bien la palabra. Para eso venimos a la iglesia, ¿no? Para aprender. Isaías capítulo 40. Antes de Isaías capítulo 40 aparece 39. ¿Qué ocurrió en Isaías 39? En Isaías 39, el rey Ezequías, después de haberse recuperado de una enfermedad, él le hace venir a los de Babilonia a su palacio para mostrarle todos sus tesoros, todas sus riquezas. Este es mi tesoro, esta es mi riqueza. Y los de Babilonia, qué lindo, qué lindo. Realmente ellos con qué intención vinieron a mirar, este país vamos a atacar, vamos a invadir. Y después se van y viene Isaías y le pregunta, ¿quién eran esos señores? Al rey. Eran los de Babilonia, vinieron, me felicitaron, me vinieron a dar las gracias, a felicitar por haberme recuperado. Sí, ¿y qué hiciste hoy? Yo le mostré todos mis tesoros, todo lo que había en el palacio le mostré. Ay, Dios mío, Ezequiel, ¿qué hiciste? Y ahí le lanza una profecía. Miren lo que le dice. Primero vamos a mirar 39, versículo 5. Esta es la profecía que le lanza Isaías a Ezequías. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Versículo 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a menos haya paz y seguridad en mis días. Esto cuando se cumplió, esto que Isaías le está profetizando a Ezequías, ¿cuándo se cumplió? En el tiempo del profeta Jeremías. ¿Por qué se cumplió? Porque ellos habían rechazado la palabra, menospreciado la palabra, y vino el rey Nabucodonosor, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los llevó a todo cautivo y llevó todos los tesoros a Babilonia. Y ahí se cumplió el castigo de 70 años para el pueblo. Entonces, ¿cómo quedó en ese momento el pueblo de Israel? Ahí terminó, porque ya las 10 tribus habían sido llevadas cautivos por los sirios y solamente había quedado Judá. Pero ahora viene también Babilonia y lleva a Judá y ahí ya terminó Israel. Entonces parece que no hay más esperanza, ¿no? Parece que terminó la esperanza. Pero el mismo Isaías profetiza la caída y el mismo otra vez profetiza bienaventuranza, la victoria, la esperanza otra vez. No se preocupen, va a haber un tiempo de esperanza para el pueblo. Va a haber un tiempo en que Dios va a volver a rescatarles, a recogerles de todas partes. Y el versículo 40 dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto es lo que Dios le está diciendo a Isaías, que habla al pueblo. Y miren lo que dice el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto parece una palabra un poco abstracta, ¿no? Pero para el judaísmo representa tipo una poesía. ¿A qué se refiere? Cuando dice todo valle sea alzado y bájese todo monte. Valle es cosa que está caído, que es llano, ¿no? Significa sea restaurado, sea vuelto a su lugar. Y monte, ahí dice, todo monte, y bájese todo monte. La persona que está alta, en orgullo, descienda a su corazón. Ya. Los que están caídos, los que están en desesperación, levántale. Y el que está enorgullecido, por favor, descienda. Entonces todos se quedan al nivelado. A eso se está refiriendo. Porque hay una voz que clama en el Señor, que clama para el Señor. Versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En ese momento va a aparecer la gloria de Dios. La gloria de Dios quiere decir, la manifestación de Dios va a ser visible para el pueblo. De la misma manera que Dios se manifestó con los israelitas en el desierto. La palabra gloria de Dios en el hebreo sale Shekinah, para que se acuerden, ¿no? Shekinah. ¿Qué quiere decir Shekinah? Manifestación visible de Dios, visible, que vos vas a verlo. Entonces acá está diciendo Isaías que el pueblo, después de una larga angustia y preocupación y vivir en agonía y en desesperación, va a ver la gloria de Dios manifestarse. ¿Se cumplió eso en el tiempo de Jesús o no? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, se cumplió. Ellos vieron los poderes, se manifestó la gloria. Dios ha descendido, ha dado poder a los hombres, decían las personas. Han visto la gloria de Dios manifestarse. Versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Da voces quiere decir, grita, clama. Clama fuerte a la gente para que te escuche. Y Isaías preguntó qué tengo que decir. ¿Y qué le dijo que tenía que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Qué significa esto? Todo lo que ustedes están procurando y afanándose y deseando es como hierba. No sirve. Esto como quería que les diga, todo lo que ustedes piensan es vano, todo lo que ustedes piensan es vano, no viva más así, eso es. O quería que le grite, grítale, clámale. En la posición que estaba Juan el Bautista, daba como para que diga esas cosas o no, como él estaba viviendo. Él no tenía nada, ¿no? Daba como para que diga eso, ¿no? Él estaba en el desierto con pieles de camello, comiendo miel silvestre, langostas. ¿Él estaba esperanzado en este mundo? No. Por eso tenía una buena posición para decir, en vano están ustedes tirando sus vidas por este mundo. Este mundo y todo lo que le ofrece es como la hierba, que no sirve. ¿Y qué entonces? A ver si yo soy un creído. ¿Y qué entonces, Juan, lo que querés que hagamos? Baila y potá, baila y después a beso. Un creído, ¿no? ¿Qué le responde? Versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es este pueblo. Así lo está hablando. Si esto es lo que Juan Bautista dice que es él, porque él dijo, yo soy esta voz, que sale en Isaías, capítulo 40, Peacheina. Entonces, ¿qué es lo que él está queriendo hacerle entender al pueblo? Ustedes ahora están viviendo vanamente, para Dios su vida es como hierba del campo, así le está diciendo. Están viviendo realmente una vida sin sentido, una vida que se va hacia la nada, hacia la perdición. Por eso, ¿qué les dice aquí? Versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En pocas palabras, ¿qué le quiere hacer entender? Vuelvan a la palabra, regresen a la palabra. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Era una voz que clamaba en el desierto para decirle, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios.
vais a picona entendéis. Vea la dice eso. Pepe ya fanaina, coanga, Pepe ya aina, Pepe ya poa, eso que te dedican ustedes, humeando pata, humeando ballet. Así le quería decir. Yo soy, ¿quién eres tú? Lee Isaías 40, ese soy yo. Ahí va a entender o no. A buen entendedor, unos cuantos versículos basta, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué lo que la gente no quiere estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué lo que quiere ser sabio, quiere ser entendido, pero no quiere volver a la palabra de Dios? ¿Por qué se quiere afanar? ¿Por qué piensa que la gloria de Dios es la cosa que en el mundo obtiene? Lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la palabra de Dios para Isaías? ¿Qué es la palabra de Dios que ellos han rechazado? ¿Qué es lo que rechazó en el tiempo de Jeremías? ¿Qué dejaron ellos? Los mandamientos de Dios. Si leemos Deuteronomio, que dice ahí, haciendo estas cosas vivirás. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y de guardar toda su palabra, todo su mandamiento, todo su estatuto, para que te vaya bien y se alargues tus días y prosperes. Pero el pueblo que hizo se olvidó, rechazó. ¿Por qué cosas? Por dioses, por afanes, por carnalidades, por deleites temporales del pecado, rechazó la palabra de Dios. ¿Se entiende entonces lo que Juan Bautista está diciendo? Versículo 8 leímos. Bueno, volvamos a San Juan. Con esto le está explicando quién es él. ¿Ya así o no así? Bueno, entonces, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero había sido alguien más que mencionó esta palabra, quiero leer también para continuar. En el libro de Pedro, primera de Pedro, Pedro también mencionó esta palabra. Pero vamos a ver en qué contexto, qué estaba tratando de hacernos entender Pedro cuando mencionaba esta palabra. No, ahora estamos preparando el camino recién. Estamos preparando el camino. Así se prepara el camino del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Fíjense lo que Pedro está diciendo aquí. Y va a tocar este mismo. Significa que cuando Pedro estaba hablando de esto, recordó también esas palabras de Isaías. Eso había recordado. 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿y qué dice ahí? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué tenemos que tener este corazón? Porque dice, siendo renacidos. Y eso significa el nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una persona, ¿cómo nace de nuevo? ¿Y para qué nace de nuevo? Nace de nuevo para ser purificado su alma, para tener amor unos a los otros, dice. Entonces una persona, oreco cristiano, poco, pero oreco cristiano. Ese nació de nuevo de la palabra de Dios. Tiene que entender de qué simiente nació, de corruptible o incorruptible. Porque si tiene un corazón de odio y rencor, nació de simiente corruptible. Pero si nació de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ¿qué corazón tiene? Corazón purificado, alma purificado y amor entre los hermanos. Así está escrito. Versículo 24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién había hablado esta palabra? Isaías. Refiriéndose al pueblo que había rechazado las palabras de Dios para ir en pos de los dioses ajenos, menospreciando a Dios, y al final toda su gloria se cayó. Dijo Salomón, me parece que mi vida es vano, porque él tanto se dedicó a construir eso, y al final apareció un necio como el rey Ezequías, que viene y le muestra todo a Nabucodonosor, y después apareció otro necio como el rey Sedequías, que se rehúsa a obedecer a Dios, y toda esa gloria terrenal que creó Salomón, ¿qué ocurrió? Se cayó todito, se derrumbó todo. Uroreila será enviapora, habrá dicho Salomón, ¿no? Por eso él dijo, vanidad de esta vida. Yo ahora me esfuerzo y después va a venir algún necio después de mí que no va a saber manejar y o fundir paiteta las empresas.
Bueno, continuemos. Versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y miren lo que dice ahí, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ya, entonces, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Esa palabra que Isaías se refería, que permanecía para siempre, es la misma palabra que por el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Traducida a nuestro idioma, buena nueva. Miren con la sorpresa que nos encontramos. Esta es la palabra que por la buena nueva os he anunciado. ¿Qué es lo que Juan Bautista anunciaba? La buena nueva. ¿Qué es lo que Jesús vino a anunciar? La buena nueva. ¿Qué es lo que Moisés anunció? La buena nueva. ¿Qué es lo que el profeta os levantará el Señor como a mí? ¿Qué es lo que va a anunciar? Buena nueva. A él oiréis. Y el que no oyere, yo le daré cuenta, yo le pediré cuentas. Así está explicando la Biblia. Bueno, volvamos a San Juan, a ver si terminamos 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Eso por qué le preguntan? Porque para tener la autoridad de bautizar, ¿bautismo qué significa? Vos le estás convirtiendo a una persona a tu denominación, vamos a decir, pero en ese tiempo no es como en este tiempo que había bautista, pentecostal, adventista, había solamente una creencia, el judaísmo. Entonces, Juan el Bautista no le estaba convirtiendo al Juan el Bautistismo, no le estaba haciendo Juan Bautististas, le estaba convirtiendo a la creencia de Dios verdadero, a la palabra. Y eso solamente lo podía hacer supuestamente los rabinos y los que tenían autoridad. Entonces por eso le preguntan, ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué bautiza si no? El Cristo sí puede hacer, porque el Cristo tiene esa autoridad. El Cristo puede convertir. Porque para convertir a una persona, y atiendan muy bien esto, no es solamente en el hecho de cambiarle de nombre o cambiarle de iglesia o cambiarle de denominación, no. Sino su corazón tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio de corazón. ¿Entienden? ¿No? El Cristo iba a cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. Y el Cristo iba a hacer que caminen conforme a sus leyes. Ellos sabían, los fariseos sabían. ¿Y tú eres el Cristo? ¿Tú eres ese hombre? Y ahí él les explica, versículo 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. ¿Qué significa eso? Yo les entrego a ustedes la palabra de Dios. Yo les sumerjo a ustedes en la palabra. El acto de bautizar, ellos tenían ese acto de entrar una persona cuando venía y entraba en el agua, quiere decir, yo estoy decidido a seguir esta palabra. A mí me ha convencido este señor barbudo de seguirle a Dios a través de su palabra. Ganó el corazón para que le siga su palabra. Pero, claro, uno puede decir, ¿y cómo te convence de que va a seguir? ¿Sí o no? Entonces ahí Juan le explica. Hasta un poder él llegó, pero necesita otro poder más fuerte. Versículo 27. 26, no, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué le dice no conocéis? Porque en aquel tiempo ellos no le tenían mucho en cuenta a Jesús. Jesús ya andaba por ahí, recorriendo, andando, pero ellos no le tenían en cuenta. Ellos le consideraban, ¿qué este va a ser Cristo? Inclusive Juan Bautista era más famoso que Jesús. A Juan Bautista le conocían más, porque Juan Bautista no quiso ir. Y oí la cosa. ¿Recuerdan que él a Herodes le decía su pecado, le decía sus faltas? Le decía, es ilícito cómo viví. Y por eso Herodes quería matarlo, al final le llegó a matar. Pero Jesús predicaba de una manera más tranquila y sencilla y desapercibida. Pero a la hora de convertirse, ¿quién era el que se encargaría? El Cristo. Ahí sería verdaderamente convertido esa persona, porque el Cristo trabajaría en su corazón. Bueno, dice, este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Versículo 28. Estas cosas sucedieron, y esta es la última parte que quiero compartir para terminar, en Betábara, al otro lado del Jordán,
donde Juan estaba bautizando. ¿Por qué quiero tocar esta parte? La palabra Betábara quiere decir, Bet es casa o lugar, y Ábara quiere decir lugar del paso, donde pasaron. Entonces esto es muy importante porque Juan el Bautista estaba bautizando en un lugar que se llama Betábara y que según la tradición judía era el mismo lugar donde los israelitas cruzaron cuando iban a entrar en la tierra prometida por medio de Josué. Ese lugar. Y vamos a ver en la Biblia, para ir terminando esta parte, si es así. El libro de Josué, capítulo 3. Miren lo interesante que es entender este punto, que realmente Juan estaba preparando el camino, no solamente para entrar en el Cristo, sino para entrar en la tierra prometida. Es sombra de la entrada a la tierra prometida. Libro de Josué, capítulo 3. Y ustedes saben qué significa Josué, ¿no? El nombre de Josué, ¿qué significa? El Salvador. Significa el Salvador. Josué significa el Salvador. ¿Qué coincidencia? El Salvador. ¿Qué es lo que este Salvador tenía que hacer? ¿Cuál era la misión que le encargó Moisés a Josué? Debes introducir al pueblo en la tierra prometida. Nada más y nada menos. Debes introducir al pueblo en la tierra prometida. Josué capítulo 3, versículo 3 primero, miren lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces Josué le está diciendo que cuando vean el arca saliendo, todo el pueblo tiene que seguirle marchando, siguiendo en pos de ella. ¿Y a dónde iba a irse ellos con el arca? Iban a entrar a la tierra prometida, iban a cruzar el río Jordán era la frontera, iban a cruzar ahí. El versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, representando a Dios mismo. Entonces ellos en pos de ¿qué estaban siguiendo? Del pacto con Dios. ¿Qué dice en la Biblia que es el pacto que Dios va a hacer con nosotros después de nacer de nuevo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ahora ellos han pasado el desierto, han pasado el juicio, han pasado todas las cosas, están a punto de entrar en la tierra prometida. En busca de en pos de qué tienen que seguir para ir a la tierra prometida, ¿qué tiene que ir delante de ellos? El pacto con Dios. No, el pacto de Jaya, yo quiero ir a la tierra prometida nomás, tierra, el pacto aparte, no se puede. Eso cuando vean, vayan en pos de ella. Juan Bautista, ¿qué le está presentando acá a los israelitas? Ese mismo pacto. Este es el pacto, esta es la promesa, este es el evangelio, la escritura. Vuelvan a ella. Y eso es lo que ellos están siguiendo. Y el capítulo 3, versículo 17, miren lo que dice. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así está escrito. Esta palabra, pasó en seco, si traducimos a hebreo, saldrá la palabra Betábara, lugar donde pasaron, lugar del paso. ¿Me entiendo, no? Se llama Betábara. Acá dice, Israel pasó en seco. Ese es el lugar donde pasó. ¿Dónde estaba Juan Bautista bautizando y llamando al pueblo que regrese a la escritura, que vaya en pos del arca, en pos del pacto? ¿Dónde estaba? En ese mismo lugar, en ese mismo sitio. Y hay algo más sorprendente. ¿Recuerdan que Juan Bautista dijo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras? ¿Sí o no? En ese lugar dijo, ¿no? Cuando le dije a nuestro padre Abraham, no digáis en tus corazones, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. ¿Qué le dijo Josué que hagan cuando pasen ese lugar? Miren, el capítulo 4,
capítulo 4, el versículo 6, dice así. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significa estas piedras? Le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. De las aguas del Jordán se dividieron, estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo? Para siempre. La señal de que nosotros vamos a estar un día en la tierra, vamos a entrar en la tierra prometida, es que hay, falta 12 tribus. Su pueblo debe unificarse. Dios puso esas piedras, 12 piedras representantes de las 12 tribus de Israel. Cuando pregunte, ¿qué significa estas piedras? Le dirá, es la señal de que Dios introdujo a su pueblo en la tierra prometida. Eso será para siempre. Esa es la señal de que nosotros también nos va a introducir en su tierra prometida. Cuando preguntemos un día. Es importante, tal vez algunas cosas, algunos no captan muy bien, como les digo, son muchas terminologías judías. Por eso nosotros no captamos. ¿Por qué dice ahí de Tábara, lugar del paso? Y acá vamos a Josué. Dios nos quiere hacer entender que el pacto, la promesa, la escritura es lo que nos puede introducir a la tierra prometida. Hoy hemos compartido preparación del camino. El próximo culto entonces vamos a continuar con el Cordero de Dios al siguiente día. Como dice ahí, al siguiente día.